Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos de nuevo a estas clases que están teniendo en línea de química inorgánica. Hoy veremos la parte de basicidad de oxaniones. Yo soy su profesora Maika y espero que aprendan bastante y que sea breve, porque siempre me tardo bastante. Comencemos entonces con lo que va a ser hoy basicidad de oxaniones. Saludos de perro. Hoy veremos entonces basicidad de oxaniones, que es parte del temario de química inorgánica 1 y está dentro de lo que tenemos que ver de reacciones ácido-base. Los oxaniones se van a definir entonces como moléculas cargadas negativamente que se van a formar con un átomo central rodeado de uno o más oxígenos. Este átomo central puede ser un metal, generalmente uno que está muy cargado, o puede ser también un átomo muy electronegativo, generalmente un metal. Se abrevia algebraicamente como E, que va a ser cualquier átomo, el átomo central, O, que va a ser oxígeno, X el número de oxígenos, y Y menos la carga que va a tener todo este oxanión. Un ejemplo de un oxanión clásico es el sulfato. El sulfato está compuesto de un átomo central, que es el azufre, rodeado de oxígenos. Si dibujan la estructura de Lewis del sulfato, van a encontrar que dos de los oxígenos tienen doble enlace con el azufre y los otros dos oxígenos en un enlace sencillo, cada uno con carga negativa. Es conveniente que desde ahorita se empiecen a familiarizar con las estructuras resonantes y tienen que saber que estas estructuras resonantes van a tener compartida esa carga negativa entre los cuatro oxígenos. Ya verán después para qué es útil. Por lo mientras, nada más les estoy platicando qué son estos oxaniones. Y para continuar con esta plática y una visión general de lo que son los oxaniones, tiene que saber de dónde vienen. Estos oxaniones se forman generalmente de reacciones entre óxidos ácidos y agua. Por ejemplo, igual el ejemplo del sulfato. El óxido de azufre con agua puede formarles ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico en agua puede disociarse en sulfatos y dos protones. Estos dos protones se pueden neutralizar y pueden formar entonces algunas sales de sulfato. Este oxanión puede acompañar a protones para formar ácidos, o estos oxaniones pueden acompañar a algunos cationes para formar sales. Las propiedades de estos oxaniones, que les adelanto de una vez, a veces se pueden formar con algunos metales. Estos metales tienden a tener cargas, estar muy cargados. Por ejemplo, el manganeso, el renio, el tungsteno, son algunos ejemplos de oxaniones que se pueden formar con metales. Pero no son los únicos, también hay ferratos, hay una cantidad más o menos grande de oxaniones con metales. Así que no siempre ese átomo central va a ser un no metal, pueden ser metales también. Entonces, estos oxaniones son básicos, siempre van a ser básicos. Y la pregunta es, ¿por qué? Entonces, al igual que con los cationes, estos oxaniones y todos los aniones, en cuanto se disuelven en agua, van a solvatarse. Entonces se van a rodear de moléculas de agua. Si le ponen suficiente atención ahorita a la diapositiva, se pueden dar cuenta que ahora son los deltas positivos del agua los que se van a acercar a los oxígenos del oxanión. ¿Y por qué son básicos? Van a ser básicos porque estos oxígenos son capaces de quitarle protones al agua y liberar OH- a la disolución. De acuerdo a esta reacción, vemos como uno de los oxígenos, que está pegado a la molécula del agua en la parte superior, es capaz de quitarle el protón al agua y liberar OH-. Este tipo de reacciones las pueden encontrar como la fórmula algebraica, que reacciona con agua para formar el ácido correspondiente. Muchas veces este ácido puede ser neutro o todavía puede tener carga dependiendo del número de oxígenos y de la carga de Y, y liberar siempre hidróxidos. Si se liberan hidróxidos en el medio acuoso, entonces es básico, así de sencillo. ¿De qué va a depender la basicidad de estos oxaniones? Pues de la capacidad que tenga ese oxígeno, que va a estar en contacto con el agua, como para traerlo hacia sí y liberar los iones OH en el medio.
Nos podemos imaginar esta interacción como electrostática, que es la mejor forma en la que podemos aproximarnos a este fenómeno. Entre más cargado sea este oxígeno, entonces más fácil va a poder atraer al protón hacia sí y liberar los OH menos. Recuerden, las interacciones electrostáticas se dan entre cargas de diferente signo. En este caso el negativo está en el oxígeno del oxoanión y el positivo está en los oxígenos de los enlaces del agua. Como les venía diciendo, la parte más importante es la carga que tenga ese oxígeno. Entonces, es en lo primero que se tienen que fijar. Esta carga del oxígeno puede variar dependiendo del oxanión que ustedes tengan y del número de oxígenos que presente este oxanión. Vamos a tomar de nuevo al sulfato como ejemplo. El sulfato y la estructura de Lewis que tiene es esta. 2 dobles enlaces y 2 enlaces sencillos con 2 cargas negativas. En el ejemplo y la forma en la que se escribió esta estructura de Lewis, las 2 cargas negativas están ubicadas en los oxígenos superior e inferior. Pero hay una forma resonante, donde el doble enlace se puede mover a la parte superior y en el oxígeno de la derecha quedará ahora cargado. Así como existe esta forma resonante, la de la derecha, también existen otras dos, donde el doble enlace se puede mover ahora hacia la derecha y regresa a la de la izquierda, se puede mover hacia abajo y quedar las 2 cargas arriba y a la izquierda. Va a tener como resultado esta resonancia de que haya 2 cargas negativas distribuidas en 4 átomos de oxígeno. Y una forma de analizarlo, o de verlo, es de que cada oxígeno va a tener una carga como de un medio, ya que estas 2 cargas se distribuyen entre 4 átomos, 2 cuartos. 2 cuartos es un medio, donde toca como media carga cada oxígeno. Esta es una forma de aproximarnos a la carga neta entre comillas, o a una carga un poquito más realista que tiene cada oxígeno. Entre mayor sea esta carga, entonces más fácil va a atraer los hidrógenos de las moléculas de agua que lo van a rodear. Otro ejemplo, para que se vayan familiarizando con esto, es el carbonato. En el caso del carbonato puede haber 3 estructuras resonantes, donde el doble enlace va a estar arriba, a la derecha o a la izquierda. 2 cargas negativas en este caso van a estar distribuidas en 3 átomos de oxígeno. Si esto ocurre, podemos imaginarnos que las estructuras resonantes dan como resultado 3 oxígenos con carga menos 2 tercios, como si estuviera repartida estas 2 cargas en los 3 átomos de oxígeno. Si comparamos el sulfato con el carbonato tendría que tener una mayor carga por oxígeno y por lo tanto tendría que ser más básico. Esta carga por oxígeno lo podemos analizar de 2 maneras. La primera es a través de la interacción electrostática, donde podemos ver que el oxígeno es lo suficientemente negativo como para atraer al hidrógeno positivo del agua y liberar los iones OH. Esta interacción electrostática es lo suficientemente fuerte como para liberar los iones OH. Así de sencillo. La otra forma de verlo es revisando el tamaño y revisando la electronegatividad. Conforme vayamos avanzando van a ver que la electronegatividad ni el radio tienen una relevancia tan grande y todo se va a definir en la carga y en el número de oxígenos que tenga. Si el oxígeno está más cargado, entonces va a ser más capaz de jalar ese protón o de quitarle ese protón al agua y liberar los OH menos. Por lo tanto, a mayor carga por oxígeno, mayor basicidad. ¿Cómo voy a sacar la carga por oxígeno? Pues puedo sacar una distribución de las cargas entre el número de oxígenos que haya. Esa es la mejor forma en la que ustedes pueden predecir basicidad de los oxoaniones. Pueden verlo, si quieren, como una forma como metódica, primero fijándose en la carga total. Entre mayor carga total tenga el oxoanión, entonces mayor será su basicidad. Y también pueden fijarse en el número de oxígenos. A menor número de oxígenos, entonces habrá mayor basicidad, porque la carga va a estar concentrada en menor número de oxígenos. Pero les repito, la mejor forma es tomar la carga por oxígeno.
La electronegatividad del átomo central, ¿cómo se ve afectada? Uno esperaría que a mayor electronegatividad del átomo central, la interacción entre el átomo central y el oxígeno fuera más grande y obligara al oxígeno a atraer el protón del agua, viendo esta reacción. Y lo que sucede es de que no hay una tendencia clara. Hay diferentes libros que han estudiado diferentes oxoaniones y no se observa una tendencia clara. En algunos casos se ve que a mayor electronegatividad se observa mayor basicidad y en otros casos no. Conforme aumenta la electronegatividad se ve una disminución en la basicidad. Por lo tanto, yo no le confiaría a la electronegatividad del átomo central. Y al radio atómico, pues tampoco. No se ha encontrado una relación tampoco de que el radio del átomo central tenga un impacto en la basicidad de los oxoaniones. Siempre es más importante la interacción electrostática, ya que uno esperaría que si disminuye el átomo central, aumentaría la basicidad. Sin embargo, tampoco se observa una tendencia clara. Incluso se hicieron algunas tablas, se trataron de encontrar algunas relaciones y no se encuentran. Es muy complicado. Y pues vamos a tratar de verlo con gráficas para que vean cómo se comportan estos oxoaniones. Entonces, para comprobar este orden que les digo, que es básicamente, fíjense en el número de cargas por oxígeno únicamente, pues tenemos que hacer algunas gráficas. Entonces hay que cuantificar y comparar la capacidad básica del oxanión o de cada oxanión, relacionarlo con el pKb de cada anión. Y lamentablemente no hay pKbs en las tablas. Lo que van a encontrar ustedes van a ser pKs de oxaniones, pero eso es muy fácil de convertir una constante de acidez a una constante de basicidad a través de la ecuación que ya conoce. pKb va a ser igual a 14 menos pK, o el Kw, que es 14, va a ser igual a la suma de pKb más pK. De esta manera podemos conocer sin problemas a partir de la constante de acidez, la constante de basicidad y entonces relacionarlo con la constante de basicidad y con la capacidad de liberar OH menos en la disolución. Es muy fácil la determinación de pKb y vamos a ver el ejemplo del nitrito. Entonces, el nitrito presenta una reacción que es la de acidez, que tiene un pK de 3.3. Este pK de 3.3, para que corresponda con la reacción que está ahí puesta, se tiene que sacar el inverso y la constante del equilibrio que se pone ahí corresponde a 10 a la 3.3, que es el inverso de la constante de acidez. ¿Por qué se invirtieron la reacción para la acidez del nitrito? Porque nos va a ser útil para conseguir la ecuación total, que es esta de acá abajo, para la formación del ácido nitroso y la liberación de hidróxidos. La que se pone hasta el final, esa es la que nos interesa, esta es la ecuación de basicidad. Si queremos conocer la ecuación de basicidad, pues tenemos que hacer una relación entre la Kw entre la Ka, o 14 menos pK, para llegar a la constante de basicidad de esta reacción. Como ya lo habíamos visto antes, podemos hacer suma de varias reacciones para llegar a la reacción principal o la reacción que nos interesa. En este caso, hacemos el inverso de la constante de acidez, le sumamos la Kw y vamos a llegar entonces a la Kb, que es la ecuación que ya ustedes se tienen que saber, o la que ya deben de dominar. Entonces, de esta manera muy fácil podemos obtener el pKb de cualquier oxanión que se les ocurra, siempre y cuando exista en ese oxanión una constante de acidez relacionada a la reacción, al menos a la primera reacción. Y por lo tanto el pKb va a ser de 10.7. Deben de recordar que entre menor es el pKb, más básico va a ser. Muy bien, ahora ¿cómo podemos comprobar que lo más importante es la carga? Pues nos vamos a las tablas. Lo que hay en tablas es una serie de oxaniones y sus respectivos ácidos conjugados, donde tienen su pK.
de ese pK podemos sacar el pKb. Podemos sacar también la carga por oxígeno, dividiendo simplemente carga entre el número de oxígenos que tienen. Podemos tener la carga de cada uno de estos oxoaniones, incluso la carga del átomo central, la electronegatividad, el radio iónico, y a partir de ahí podemos empezar a hacer gráficas para deducir cómo es el comportamiento y cuál es el mejor parámetro descriptor para encontrar la basicidad que nos interesa. Si graficamos carga contra pKb, encontramos una relación más o menos buena, por así decirlo. Pueden notar ustedes que la tendencia sigue esta. Esta es la tendencia. A mayor pKb, es decir, a menor basicidad, la carga va a ser menor. Entonces, a mayor carga, mayor basicidad. Sin embargo, hay alguna zona como esta que no cumple, aquí tampoco cumple, aquí tampoco se ve que cumpla mucho. Todos esos están fuera de la tendencia. Por lo tanto, tomar únicamente la carga no es del todo bueno. Vamos a fijarnos ahora en el número de oxígenos nada más. En el número de oxígenos uno esperaría que a mayor número de oxígenos fuera menor la basicidad. Y la tendencia pues sí se ve más o menos así. Donde los que tienen poquitos oxígenos son más básicos y los que tienen muchos oxígenos son menos básicos. Sin embargo, hay alguna zona aquí, y esta de acá, que se sale de la tendencia. Se salen de la tendencia principalmente porque aquí tenemos una carga grande. Entonces ya está jugando un poquito más carga y el número de oxígenos. Por lo que lo mejor es hacer una relación entre ellos, que veremos después, por cierto. Si graficamos electronegatividad contra pKb, no vemos una tendencia clara, no se ve bien. Casi están mitad y mitad acomodados así en una X horrible. Por lo tanto, la electronegatividad no es un buen factor para predecir la basicidad de un oxoanión. Vamos a ver entonces ahora sí carga entre número de oxígenos. Si graficamos carga entre número de oxígenos, encontramos una interacción muy buena. Fíjense, aquí se ve la tendencia que se cumple casi muy bien. Donde a mayor carga, mayor basicidad. Bueno, mayor carga por oxígeno, una mayor basicidad. Vemos aquí que hay una relación de carga por oxígeno de 0.8, aquí hay unas de 1. Los de aquí se ven muy claros en 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Hasta 0.6 se cumple muy bien la tendencia. Ya de 0.7 a 1, este de acá y estos de acá se salen un poco de la tendencia. Pero ya son los menos. Estos ya podríamos incluso analizarlos de manera aislada. Lo que sí podemos decir, al menos con estas gráficas, es de que si quieres una relación rápida, fíjate en la carga, divide el número de oxígenos que tiene y eso te puede dar una idea rápida de lo que va a ser la basicidad de ese oxoanión. Y hay otra forma. Esa otra forma es a través de la ecuación de Wulfler, que sigue esta relación, que se puede ver. 10 más 5.7 por la carga, menos 10.2 por el número de oxígeno, y va a tener un error de más menos 1. Esta ecuación es empírica y podemos sacar entonces un pKb inventado a partir de esta ecuación, tomando como relación la carga y el número de oxígenos. A diferencia de la ecuación anterior, donde dividíamos oxígenos entre carga, esta es una suma y una contribución del efecto de la carga y otra contribución del efecto de oxígenos. Entonces se puede ver en esta ecuación una relación lineal. Esta sí se cumple mucho mejor que tomar únicamente la carga y el número de oxígenos. Bueno, y si me presiono podría verse una interacción así. Pero bueno, esta es una mejor relación. Si ustedes quisieran predecir cuál va a ser su pKb, únicamente con propiedades periódicas o con la estructura del oxoanión, podrían ocupar esta fórmula.
toman la carga, la multiplican por 5.7, toman los oxígenos, lo multiplican por 10.2, los restan, le suman 10 y les puede dar una idea de cuál va a ser más o menos básico. Una idea lo más cercano a lo que puede ser la realidad. Y claro, si no tienen tanto tiempo, pues pueden simplemente agarrar el número de oxígenos, dividirlo entre la carga y listo. Más bien tomar la carga, dividirla entre el número de oxígenos y ya pueden tener una idea de cuál puede ser más o menos básico. ¿Ok? Entonces, es lo que les decía. Si quieren predecir rápidamente la velocidad de reacción, el mejor descriptor va a ser la carga por oxígeno. De electronegatividad es muy traicionera, no la tomen para basicidad de oxaniones. Lo mejor es esta relación carga por oxígeno. Pueden hacer una relación con la pura carga, y entonces a mayor carga tendría que ser más básico. Pueden hacer la relación con puros oxígenos y a menor número de oxígenos va a ser más básico. De ahí en fuera otro descriptor es difícil de casarse con él. El mejor yo diría que es este carga por oxígeno. Y por último, muchas veces les van a preguntar cuál es el pH de una disolución cuando hay un oxanio presente. Y esto básicamente es de Química General 2 y también lo revisamos con lo de los iones. Ahí les va. Lo voy a hacer exactamente igual, es rápido. Si quieren calcular el pH de una disolución de un oxanio presente, tienen que considerar primero que la sal se va a disociar completamente. Segundo, que el contraión que va a acompañar al oxanión tiene que ser no ácido o muy poco ácido, es decir, que no presente propiedades ácidas, que conozcan la concentración del anión, y con estas tres cosas ya podemos predecir cuál va a ser la concentración de protones en disolución. Y lo vamos a hacer a través del pKb. Conocemos el pKb de la constante de acidez. Con el pKb construimos un codo de reacción donde pongamos la reacción al equilibrio de basicidad. Resolvemos esa ecuación de segundo orden al equilibrio, obteniendo los hidróxidos libres. Con los hidróxidos libres podemos obtener el pOH, del pOH el pH y listo. Y como la vez anterior, ahora vamos a revisar un ejemplo. El ejemplo consiste en conocer el pH de una disolución de clorito. Esta disolución se va a preparar disolviendo 6 gramos de clorito de sodio y evaporando 200 mililitros de agua. Primero vamos a considerar que el clorito de sodio es completamente soluble. Segundo, el sodio es un catión muy poco ácido, así que no va a participar en ninguna de las interacciones que vamos a proponer con agua. Y la concentración de clorito depende de los moles disueltos en agua. Entonces podemos conocer estos moles fácilmente si conocemos el peso molecular. 6 gramos de clorito de sodio corresponden a 0.0663 moles de clorito de sodio, que como es una relación 1 a 1 entre el anión y el catión, van a ser 0.0663 moles de clorito, que disueltos en 200 mililitros le van a dar una concentración inicial de 0.3315 molar de cloritos, inicial. Y ahora vamos a obtener la constante de basicidad a partir de la constante de acidez del ácido cloroso. Y en tablas tenemos que esa constante de acidez vale 10 a la menos 2. Aplicando la relación con la constante de disociación del agua, podemos encontrar que la constante de acidez va a ser 10 a la menos 12. Y finalmente vamos a elaborar el cuadro de reacción al equilibrio, comenzando por el clorito que reacciona con agua para formar el ácido cloroso y los hidróxidos en disolución. Al inicio tenemos la concentración que ya hemos calculado, reacciona una X, se van a obtener una X de cada uno de los productos, y al equilibrio vamos a terminar con 0.3315 menos X del clorito, una X del ácido cloroso y una X de los hidróxidos. Vamos a obtener la concentración de OH- a través de la resolución de la ecuación de segundo orden que sale de la KB. La KB va a ser igual a productos entre reactivos y va a ser igual a 10 a la menos 12. Podemos de ahí despejar y obtener nuestra ecuación de segundo orden y obtener dos soluciones a partir de su resolución. Una que va a ser coherente, que es la de 5.757 por 10 a la menos 7, y otra que no, que es la negativa. Este 5.757 por 10 a la menos 7 corresponde a la concentración de hidróxidos.
Finalmente, obtenemos el pOH con el operador menos logaritmo, que es P, es decir, el pOH, y a partir del pOH podemos obtener el pH. El pOH de la disolución es 6.34, perdón, 24, que corresponde a un pH de 7.76. Entonces, para la disolución de clorito, el pH resulta muy poquito básico, pero siempre va a ser básico para un oxoneno. De esta manera pueden conocer ustedes la concentración de cualquier disolución que se les presente y comparar cuál va a ser más o menos básico dependiendo de las condiciones que tengan de concentración y del oxoanión que tan básico sea. ¿Ok? Y listo. Esto es lo que tenía que platicarles hoy. Próximamente hablaremos de ácidos y bases duros y blandos. Y espero ya agarrar un poquito más de ritmo e irnos con reacciones redox, compuestos de coordinación, que es lo que nos falta, y platicarles así rapidísimo de lo que van a ser los elementos en la tabla periódica. Muy bien, este fue el video de hoy. Espero lo hayan disfrutado, estén contentos con el resultado y sean capaces de resolver todos los ejercicios que les dejé como tarea. Por último, quiero dejarles un recuerdo, una foto que me tomé con Obama el día que tuvimos una reunión en la Casa Blanca. Como pueden ver, yo soy fan de los Patriotas y Obama está de acuerdo con ello. Fue una escena muy, muy interesante, muy padre, y me dejó como recomendación que me convirtiera en profesora y así poder compartir los pocos conocimientos que tengo yo a todos los perros del mundo. Así que cuídense. Nos vemos la próxima clase.